Y posteriormente a estos segmentos se les asignan etiquetas que son los códigos. Los códigos podemos entenderlos como conceptualizaciones, resúmenes o agrupaciones de las citas, el paso anterior. Lo que implica un segundo nivel de reducción de datos. Suelen ser la unidad básica de análisis. No necesariamente tienen que estar relacionados con las citas. O sea, pueden existir códigos, ¿cierto?, que no tienen una cita en particular. El programa permite hacer eso. Pueden utilizarse también como conceptos útiles para el análisis. Ustedes en la prueba les aparece una pregunta relacionada con esto, con las anotaciones. Las anotaciones son, o memos, pueden entenderse como todas aquellas anotaciones que realiza el analista durante el proceso de análisis. Notas recordatorias, hipótesis de trabajo, explicaciones de las relaciones encontradas, conclusiones. Se pueden hacer dos tipos de anotaciones. Una que están vinculadas a estos elementos que identificamos como citas y códigos. Se pueden hacer anotaciones asociadas o se pueden hacer anotaciones libres que son transversales, es decir, algunas apreciaciones que hace el investigador mientras analiza, pero que no están relacionadas con un código o con una cita en particular. Network son representaciones gráficas, ¿cierto? La descripción que dice aquí permiten representar información compleja de una forma intuitiva mediante representaciones gráficas de los diferentes componentes. Son especies de mapas conceptuales, podríamos decir. Las familias son agrupaciones de elementos, ¿cierto? Pueden agrupar citas, también se pueden, en familias, el resto de los componentes principales, documentos, códigos y anotaciones. O sea, los elementos que aparecen en esta primera pasada se pueden agrupar en familias, que viene ya a un nivel conceptual mayor, ¿cierto? En un desde el punto de vista inductivo, nosotros tomamos, nos acercamos al texto y vamos marcando aquellos elementos que son significativos desde el punto de vista del investigador, y posteriormente vamos pasando a un segundo nivel de análisis donde esto lo agrupamos en conceptos más abstractos. ¿Cierto? Aquí están más o menos los símbolos. O sea, estos son citas, este es el símbolo de los códigos, y estos son los networks. Claro. Y ahora les voy a mostrar básicamente el tema del programa. ¿Tiene hablar? Atlas, este es el Atlas TIC. Como les digo, yo les voy a pasar, una vez que haga esta exposición general, les paso el programa, ¿cierto? Y los voy a apoyar a cada uno en el análisis de los textos. Voy a hacerlo con 3 documentos de ejemplo, que son de unas entrevistas que se hicieron a una comunidad de mapuches. Entonces, se entrevistaron personas en relación a una investigación real que se hizo sobre la base de sus creencias espirituales. Entonces, sirve de insumo para más o menos entender cómo se trabaja el programa. ¿Ok? Ya. Hablo entonces del programa. ¿Cierto? Lo primero es que me pregunta si voy a abrir una unidad hermenéutica existente o voy a crear una. Voy a crear una porque todavía no he hecho nada. Acá, ¿cierto? Y aquí tengo entonces la interfase del programa. ¿Cómo los programas en los distintos sistemas operativos funcionan con estas ventanas? Tienen la misma estructura de una ventana, una barra de menú, una barra de herramientas rápidas y esta barra de herramientas al costado. Este es el área de trabajo y la barra de estado que me indica algunos elementos vinculados a las selecciones que hago. ¿Cierto? Estos botones son bastante claves porque en el fondo son estos elementos que mencionaba yo en la presentación. El primero tiene que ver con los documentos primarios. Acuérdense que los documentos primarios son estos objetos que yo incorporo y sobre las cuales voy a hacer el análisis. En este caso en particular, los documentos primarios van a responder a las entrevistas que se hizo a esta comunidad mapuche, a 3 entrevistas. Entonces, ¿qué hago? Me voy al botón de los documentos primarios, ¿cierto? Me abre esta ventana y en el icono de acá, ¿cierto?, asigno los documentos. Conviene, voy a hacer un paréntesis, hacer siempre lo siguiente.
conviene crear una carpeta. Yo creé una carpeta que se llama análisis, donde guardo mis documentos primarios y donde después voy a guardar mi unidad hermenéutica. Acuérdense que la unidad hermenéutica es la que va a contener toda la información que yo proceso en el software. ¿Ya? Les conviene, el software trabaja con una ruta en particular, pero de algún modo cuando ustedes se cambian de equipo, esas cosas les va a dificultar. Ahora, la unidad hermenéutica es un archivo que trabaja sobre la base de los otros archivos, o sea, la unidad hermenéutica sin los documentos primarios que están en esta carpeta no funciona. ¿Se fijan? O sea, no duplica los archivos a no ser que yo haga un tipo de respaldo que se los voy a mostrar. Entonces, estoy, ¿cierto?, en el programa, voy a cerrar. Aquí estoy. Entonces, asignado al documento primario, me voy a la carpeta en el escritorio que se llama análisis y tengo mis 3 entrevistas. Esto ustedes lo van a hacer con las propias entrevistas. ¿Son Word? ¿Ah? ¿Son Word? Esto de acá funciona Word y RTF. RTF te funciona para las versiones anteriores. Por ejemplo, si tienes la 5, los .doc no te los lee. Por esa razón guardamos en RTF para asegurarnos. Pero a partir de la versión 6 sí te leen los doc. Lo que, si no me equivoco, la 6 no te lee son los doc X, que son los 2007 en adelante. ¿Ya? Fíjense que tengo entonces 3 documentos primarios donde les asigna un ID, P1, P2, P3, los documentos primarios, ¿cierto? Un nombre, son RTF. Dice, el medio es Rich Text Format, que no alcanza a aparecer acá, pero los 3 son RTF. ¿Cierto? No tiene citas, los crea el superusuario, sale la fecha de creación, de modificación y la ruta, donde están guardados estos documentos primarios. Entonces, de este modo yo accedo a los documentos primarios. Fíjense que al lado de este botón ya me aparece una flecha con la lista de los 3 documentos primarios. Ahí está, el P1, el P2, el P3. Perfecto. Entonces voy a abrir el primero. Aquí me abre la entrevista. Tal como está, me genera una vista, un mapa, esto es un mapa. Y al lado, ¿cierto? O sea, me permite, en esta fase de acá, me muestra la información y yo aquí al lado voy creando, en primer lugar, las citas. Estamos en el primer nivel de análisis que ustedes escribieron en la prueba. ¿Qué hacemos acá? ¿Cierto? Yo voy a revisar la información y voy a ir asignándole, ¿cierto? Lo primero que hago es marcar cuál es la información que me parezca relevante. ¿Dónde están mis unidades? ¿Se acuerdan que para hacer este primer nivel de análisis yo podía identificar temas por el contenido, por la información que me entrega, o podía hacerlo simplemente por segmentos, por párrafos? Y creo mis unidades básicas sobre la base de líneas o párrafos, ¿cierto? O desde el punto de vista temático. Como la más usada es el tema temático, en lo temático voy a hacerlo de manera temática. ¿Cómo procedo? ¿Cierto? Bueno, la primera pregunta, ese sí, difícil poder clasificarlo. Después dice, mi abuelito decía que el término cupalme era una herencia espiritual, social y cultural, porque según él, todo lo que hacen Yempi también tenían una fuerza espiritual para actuar con decisión frente a determinada situación. Ahí tengo una respuesta, podría yo decir, esta es mi primera cita. Entonces marco, ¿cierto? La manera más rápida es utilizar el botón derecho